Queridos oyentes de la prensa, bienvenidos al podcast Página 2. Les saluda Mónica Palm, esta vez en compañía de Carlos Guevara Mann, politólogo, profesor de Ciencias Políticas. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar acá. En esta oportunidad le he pedido que me acompañe para analizar el discurso que ha dado el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la Asamblea como parte de su primer año de mandato. El discurso, él mismo se encargó de comunicar de que lo había dividido en esta ocasión en 3 grandes ejes. Pero el eje que ha captado la atención de gran parte de la población es que por primera vez podemos conocer un poco del contenido de lo que es o sería el plan de reactivación económica y social. Profesor, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, que viene un poco tarde. Viene un poco tarde porque hubiésemos esperado esta información si no desde el día 1, desde poco después del inicio de esta emergencia. Lo que pasa es que ha habido mucha falta de definición, falta de organización, falta de planificación, falta de seriedad, y es algo bastante lamentable. O sea, eventualmente el presidente ni siquiera diría que es un plan, es una serie de medidas. Aquí no me parece que es un plan lo que él ha presentado. Él ha enumerado algunas medidas que se esperan poder tomar para reactivar, reanimar ciertos sectores que son importantes para la economía nacional. Pero un plan tal como eso no lo hemos visto. Un plan requeriría un planteamiento un poquito más estructurado y más detallado de cuál es la situación actual. Queremos saber cuál es la situación. Yo hubiese querido saber cuál es la situación económica de la actualidad, ¿verdad? Él sí mencionó que se esperaba, según el FMI, un descenso del 2.2% en el Producto Interno Bruto del país al final del año, y que para el año siguiente se esperaba un ascenso, el pronóstico todavía muy reservado, el pronóstico es de un 4% de aumento el año entrante. Sin embargo, me hubiese gustado, para que fuera un plan, debió haber un planteamiento de la situación como la tenemos ahora y cómo esperamos que va a evolucionar y cuáles son las áreas principales que se van a atender y qué áreas no se van a atender, porque esto también se hubiera tenido que decir, hay áreas que no se van a poder atender inicialmente o áreas que no se van a poder atender eventualmente. Entonces, faltaba esa coherencia, ¿verdad? Esa coherencia y esa estructura para un plan. Lo que se nos dio fue una enumeración de medidas que se van a tomar a través de las oficinas y de las dependencias y de los organismos del Estado para reactivar ciertos sectores, y a muchos nos queda la sensación de que esa implementación de medidas va a requerir bastante vigilancia ciudadana y va a requerir una eficiencia que hasta ahora es inédita en el sector público. Profesor, en este plan, que supuestamente está integrado de 11, 12 acuerdos, así es como le han llamado, se habla de la reactivación de varias obras de infraestructura pública. Se habla también, por ejemplo, de un plan aprobado por la Junta Directiva de la ACP que tiene que ver con un programa de recursos hídricos por $2.000 millones de inversión. No entiendo cómo el presidente Cortizo lo incluye en su informe a la Nación porque él no tiene ningún manejo en la ACP. Pero por otro lado, también hemos visto que casi todo el plan anunciado por el presidente Cortizo es básicamente un paquete de ayuda o alivio financiero. Préstamos blandos, por ejemplo, a través del Banco Nacional, de la Caja de Ahorros, a través del Banco de Desarrollo Agropecuario, particularmente para aquellos microempresarios dedicados al agro. El asunto, profesor Guevara Mann, es que aquí ya hemos visto qué es lo que ocurre cuando este gobierno administra fondos públicos de una manera discrecional. Precisamente. Y yo creo,
yo trataría de ver las cosas inicialmente, por lo menos en estos momentos de la conversación, trataría de ver las cosas desde una perspectiva un poquito más macroeconómica o macrosocial. Nosotros tenemos una situación sumamente especial desde principios de marzo. Desde principios de marzo se decretó una cuarentena y esa cuarentena ha ocasionado un descalabro de la actividad económica en el país. Entonces, lo que algunos, y me incluyo entre esos, con toda modestia me incluyo entre ellos, algunos dijimos al principio, no se puede imponer una cuarentena si no se toman medidas socioeconómicas urgentes e inmediatas. Eso todavía no lo hemos visto. Él ha hablado de su plan solidario o Panamá Solidario, él ha hablado que consiste de los bonos y de las bolsas. Lo fundamental en un plan económico y en un plan de recuperación del país, lo primero, lo fundamental es asegurar que las personas mantengan mínimamente sus medios de vida, que la gente no se muera de hambre. Eso es lo fundamental. Por eso es que digo que aquí no ha habido una coherencia y no ha habido un orden. Entonces, en primer lugar, tenemos ese aspecto. Ese aspecto ha sido manejado de la forma más desordenada, de la forma más ineficiente. Aquí a algunos les tocan bonos, a otros no les tocan. Por aquí, por mi casa, pasaron ayer o antes de ayer repartiendo bonos. O sea, hay un desorden con ese asunto. En economía hay un término, y yo no soy economista, como sabemos perfectamente, pero uno tiene alguna noción básica o elemental. Eso se llama focalización. Los programas de ayuda social se focalizan. O sea, hay que identificar quiénes los necesitan y cómo se va a hacer esa entrega. La entrega ha sido lo más desordenada, la entrega ha sido totalmente irregular y la entrega no ha estado focalizada, no se da a las personas todas las personas que necesitan no son las que la reciben y lo que se recibe no es suficiente. Entonces, ese ha sido un punto de partida. Eso es parte de un plan económico, que no debería ser ni siquiera económico, sino socioeconómico. Entonces, ese aspecto no se ha atendido. Otro aspecto fundamental, es proteger el empleo. Y eso también ha debido estar desde el principio. Entonces, ahora se nos anuncian unas medidas y ciertamente los préstamos blandos a los que se ha aludido son maneras de ayudar a las empresas a que mantengan ciertos niveles de empleo. Pero el objetivo fundamental del plan debe ser, al menos inicialmente, en primer lugar, asegurar que la gente tenga sus medios básicos de vida garantizados, o sea, que puedan comer, en primer lugar, y en segundo lugar, mantener el empleo. Y allí es donde entraría una serie de préstamos blandos, préstamos a cero interés, subsidios y otro tipo de ayudas que corresponde al Estado otorgar para que no vaya a ocurrir un descalabro que termine, que acabe con la economía del país, como estamos temiendo que va a pasar. Profesor, al margen de los préstamos y los paquetes de ayuda, hubo quien se quedó esperando que en el discurso el presidente hiciera algún anuncio acerca del incremento del bono solidario, que actualmente es de $80. Él dijo el día pasado que el bono iba a aumentar a $100. Pero además del ajuste, que me parece que es muy importante, y ha habido varios señalamientos al respecto de eso por parte de personas que conocen de economía, ha habido varios señalamientos acerca de que la cantidad de bonos es insuficiente. Yo agregaría a eso lo que acabo de señalar. La entrega, la estructura del programa es totalmente desordenada, o sea, carece de una estructura. Esto es un desorden, lo que hay es un desorden. No hay no hay un estudio. Claro que esto tiene que hacerse rápidamente, pero tiene que hacerse. No hay un estudio, no hubo un estudio de quiénes lo necesitaban, cómo se iba a entregar, cómo se iba a repartir. A mí me parece, Mónica, que es inadmisible que en un lugar como Panamá, que es un centro de organismos internacionales, aquí tiene una oficina la FAO, aquí tiene una oficina del Programa Mundial de Alimentos, aquí el hub humanitario que está también totalmente, y ellos tienen estos organismos internacionales tienen experiencia en el diseño, en la estructuración y la entrega de estas ayudas de una manera transparente, de una manera organizada, de una manera eficiente. Pero no se ha buscado, yo he preguntado a los organismos que si han recibido solicitudes del gobierno panameño de ayuda, de apoyo, aunque sea apoyo técnico, para llevar a cabo este asunto de una manera eficiente, que es la prioridad.
Y eso no se ha hecho. Eso no se ha Profe- hecho. Lo que hay es un desorden horrible y un clientelismo, porque el programa, como se ha diseñado, es para favorecer a los representantes. Por eso es que el presidente Cortizo les agradeció a los consejos municipales, a los gobiernos locales y a los diputados, porque lo que hay es un clientelismo imperante en esta distribución que no atiende las necesidades del país. Profesor, también se habla de un paquete de ayuda al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. También se habla de ayudas a los nuevos emprendedores. Así que yo creo que a la población le corresponde estar muy atenta respecto a cualquier cosa que pueda ocurrir en AMPIME, por ejemplo, porque va a quedar convertida en una institución con un manejo presupuestario bastante importante. Y AMPIME, Mónica, AMPIME, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, Banco de Desarrollo Agropecuario, todas estas son entidades del Estado que van a requerir una vigilancia ciudadana muy importante, a fin de que los recursos que se les asignan sean a su vez asignados por estas entidades de una forma coherente, de una forma correcta, de una forma sensata, y que no sean recursos que se van a despilfarrar en la politiquería o servir para enriquecer a los amigos de los gobernantes y a las personas que están vinculadas al poder, que es lo que pasa en este país, trágicamente. también anteriormente se nos había hablado de un plan de reactivación económica por bloques. Y no sé si realmente era un plan, pero en algún momento lo que se nos llegaron a presentar fueron unas tarjetas donde veíamos que los sectores económicos estaban repartidos en 6 bloques y que esos 6 bloques iban a irse reactivando en ese orden y conforme pues se vayan dando las condiciones para eso. Ahora el presidente Cortizo, en su discurso, ya no se refiere tanto a la reapertura por bloques, sino por regiones o por actividades específicas. Todo eso, pues, dependiendo también de la tasa de infección, ya sea por provincia o región, del riesgo que conlleva la misma actividad, la capacidad hospitalaria que pueda tener esa provincia o región. Esto creo que de alguna manera atiende el reclamo de varios empresarios que estaban por allá por los bloques 4 o 5 y que querían que se les incluyera en el bloque 3, por ejemplo. O sea que ahí, profesor, no sé si me puede dar su opinión respecto a esto. Yo veo un cambio en la estrategia del presidente. Eh, eh, yo creo que en primer lugar habría que ver cómo han definido esos bloques. Yo creo, me parece que habría que comenzar por allí. ¿Cómo han definido esos bloques? Y ha habido una base, el presidente dice que esta planificación se ha hecho sobre una base científica, refiriéndose sobre todo a las medidas sanitarias, ¿no? Lo que se ha hecho sobre una base científica, pues que todo tiene que hacerse sobre una base de evidencia y una base racional y teniendo en cuenta la información que existe. Entonces, yo no sé esa división por bloques, Esa cómo estructuración, la han perdón, hecho. Ha habido esa mucho estructuración cuestionamiento. siempre estuvo en entredicho, por ejemplo, Exacto. porque costaba un poco entender cómo los templos estaban incluidos en el bloque 2, pero otras actividades de esparcimiento como los cines, donde fácilmente se puede guardar la distancia entre las butacas, pues esas no, esas quedaron en Sí, los últimos bloques. sí, sinceramente, a mí me parece que hay mucha mediocridad, mucha improvisación y mucha falta de competencia en esto. Las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones no son personas idóneas, verdaderamente que no lo son. Personas que no son personas que consultan el interés nacional, no son personas que tienen en cuenta todas las necesidades que existen en el país. Obviamente que es un asunto complejo. Yo no digo que no lo es, pero en este país hay mucha gente competente que se puede consultar. Entonces, aquí vemos que unas medidas inicialmente se han impuesto, ahora se han salido con una mesa en que se sientan los trabajadores con los empresarios y con el gobierno, pero inicialmente y durante meses, la estrategia, si se la puede llamar así, del gobierno estuvo determinada y diseñada por un grupo de médicos y evidentemente que es un problema de salud, pero es que es un asunto que también trasciende exclusivamente el aspecto de la salud. Y es que de partida, la salud no es solamente el coronavirus,
Porque hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene problemas del corazón, hay gente que tiene diabetes, hay gente que tiene toda otra clase de enfermedades y de condiciones, hay niños que tienen que nacer, hay ancianos que tienen que ir al hospital, todas estas cosas se tienen que atender y todo se ha postergado, no solamente esos asuntos, sino todo lo demás atinente a nuestra realidad socioeconómica se ha postergado en aras de una supuesta estrategia que ni siquiera, o sea, ni siquiera nos parece que ha dado buenos resultados para atender el coronavirus. Entonces, Sí, ha pero profesor, pasado mucho talento humano. Ellos no han buscado un talento humano y eso dice mucho de la calidad del gobierno que tiene. O sea, un gobierno que no tiene idoneidad, no busca gente adecuada, lo que busca es una gente mediocre y chambona. pero profesor, usted tiene que reconocer que dentro del PRD profesionales hay. Evidentemente que hay profesionales, pero en primer lugar, esto no es solamente un asunto del PRD. Entonces, esa es la primera observación. Ante una crisis nacional como esta, ha habido que buscar en toda la sociedad, no solamente en el partido. Pero es que si los hay en el partido, no los han buscado. No los han buscado porque la gente que han puesto a manejar este asunto es una gente incompetente, que lo que ha conseguido con las medidas que se han impuesto es el descalabro económico del país. Y no me interesa que nadie venga a decir que esto no es un problema de economía, porque sí lo es. Si uno no tiene, el otro día en la prensa, el señor Quevedo escribió un artículo, publicó un artículo excelente. Dijo, René Quevedo. sí, uno de cada 100 panameños se va a contagiar con el coronavirus. Uno de cada 10 panameños va a perder su empleo. Esa es la estadística. Yo quisiera ver la base de esas estadísticas, pero teniendo en cuenta la trayectoria del señor Quevedo, que siempre hace magníficos aportes, yo tiendo a pensar que la realidad es bastante cercana a como él la plantea. Eso no se ha visto. Lo único que se ha hecho aquí es imponer, como si este fuera un estado policíaco, unas medidas que supuestamente iban a prevenir que el contagio se saliera de las manos. Ya sabemos que el contagio se salió de las manos, no se saturaron antes los hospitales, parece que ya están llegando al punto de saturación. Entonces, ¿para qué nos ha servido esto? Quizás nos dirían, bueno, es que si no lo hubiéramos hecho se hubiera contagiado el doble, el triple, 10 veces más. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que la economía del país, y que no es solamente del país o de los ricos, es la economía de cada individuo, porque todos tenemos nuestra economía individual y familiar, y esa economía está destruida. Profesor, hace un momento usted aludió a los médicos, al comité, pero mal que bien, estos médicos han estado jugando de alguna manera el rol que les corresponde. El asunto está que aquí el presidente hace 3, 4 meses anunció que estaba trabajando en un plan de reactivación económica post-COVID y ahora pues nos hemos dado cuenta que ese plan era inexistente. El plan nunca existió, pero yo vuelvo al punto que señalé antes. Es que ¿a quién se le puede ocurrir encerrar a la población sin tener a la par de eso un plan de atención socioeconómica mínima y básica desde el principio? Uno no puede, o eso no se puede hacer. Eso no es responsable ni coherente. Entonces, los médicos que propusieron eso o son obcecados o son incompetentes o son insensibles, pero es que eso no puede ser. Vamos a proteger, impidiendo un contagio con una enfermedad, vamos a someter a la población a toda una serie de rigores que atentan contra sus medios de vida. Eso no puede ser. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que consultar la opinión de especialistas en el ramo de salud, pero es que esa no es la única dimensión de la sociedad. La sociedad tiene muchas otras dimensiones y corresponde al gobierno consultar y explorar y examinar y tomar todo eso en cuenta a la hora de aplicar sus medidas, de diseñar y aplicar sus medidas. Entonces, no ha habido un diseño de medidas, no ha habido, esto ha sido toda una improvisación desde el principio. Y estamos viendo las consecuencias ahora de esa improvisación. Profesor, pero hay algo que le indica a usted, luego de haber escuchado al presidente, hay algo que le indica a usted que esa estrategia o esa manera de afrontar la pandemia va a cambiar. No, absolutamente, absolutamente. Hay una serie de medidas que se han propuesto que no se habían propuesto antes.
O sea que digamos que en ese sentido hay una cierta innovación. No sé quién dio las ideas, me imagino que como tanta gente ha estado participando y tanta gente ha estado escuchando, eventualmente le habrán puesto atención a alguien que tiene más de 2 dedos de frente. Pero que tengamos indicios de que va a cambiar. Mónica, ¿qué vimos en la Asamblea Nacional en los minutos y horas exactamente anteriores al discurso del presidente? Vimos que se reeligió la persona que ha dirigido la Asamblea Nacional durante el año más reciente, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. ¿Cuál ha sido el manejo que ha tenido la Asamblea Nacional? Ha sido un manejo típico en Panamá, clientelista, irresponsable, abusivo, pero Defensa del establishment, además. pero es que decirle así suena, es hasta inadecuado, porque es un gobierno de lo peor, es una oclocracia, esa es la palabra que tenían los griegos para un gobierno de lo peor, es la chusma, ¿verdad? Y la chusma en el sentido que es lo peor que hay en la sociedad. Profesor, ¿qué opina usted ahora que ha aludido a la escogencia de la nueva Junta Directiva de la Asamblea? ¿Qué opinión le deja a usted el hecho de que determinados diputados, particularmente aquellos de las bancadas de Cambio Democrático, utilizaban el tiempo que les correspondía para emitir el voto para hacer una defensa del principio de especialidad que, según Ricardo Martinelli, le aplicaría? Bueno, yo tengo dos observaciones al respecto de eso porque me pareció un fenómeno curioso. En primer lugar, yo en realidad no tengo problema con el ejercicio de la libertad de expresión. Yo creo que todo el mundo tiene derecho de expresarse como lo tenga bien, nos guste o no nos guste, me parece, y me parece que el papel del diputado es hacerlo. Ahora, la observación que va acompañada de esa es que los diputados de Cambio Democrático están alineados con Martinelli, y yo creo que es un asunto interesante. No sé si todos ellos, porque la verdad es que no escuché a todos cuando No votaron, todos, no pero eran todos, sí. pero el asunto está en que esto no era una simple expresión de solidaridad al expresidente Martinelli, sino que era una defensa para que se le aplicara ese principio de una manera, un llamado al Ministerio Público. Aquí también está en juego la independencia y la separación. Sí, como dije, yo pienso que los diputados tienen esa es una de sus facultades, de ejercer su función representativa de la manera como les dicte su conciencia. Ahora, lo interesante al respecto de ese asunto especial es que están alineados con Martinelli, que era algo que hasta un año atrás no nos parecía, o parecía un poco incierto. Se hablaba de que había unos que estaban con Martinelli, otros que estaban con Rux, otros que estaban, en fin. Pareciera que estuvieran alineados con Martinelli y al mismo tiempo es interesante que votaron por quién. Yo creo que esto es inclusive más interesante, por quién votaron para presidente de la Asamblea. Exacto. ¿No? Entonces, por un lado vemos que tienen una defensa de Martinelli, por otro lado vemos que votaron por el candidato oficialista. Hay 2 más 2, ¿cuánto es? Y sin alianza, porque Por eso la digo. Junta Directiva se la repartió el PRD con el Molirena, o sea que no queda claro a cambio de qué Cambio Democrático votó a favor del PRD. Bueno, yo creo que ahí en los planteamientos que hicieron algunos de ellos, como se acaba de mencionar, yo creo que ahí podríamos tener algunas pistas. Podríamos tener algunas pistas, porque la política en Panamá se maneja de esa manera. Entonces, a mí me parece que en esa dinámica tenemos alguna idea de cómo podría venir el próximo año. Pero yo creo que lo fundamental aquí es lo siguiente. Se nos pide que creamos en el gobierno, se nos pide que le demos un voto de confianza. El gobierno no tiene credibilidad y las actuaciones del oficialismo no producen credibilidad. ¿Cómo es posible que se reelija a la persona que ha presidido ese órgano del Estado durante un año? Un año en el cual ese órgano del Estado ha tenido las actuaciones más vergonzosas, ha usurpado funciones, ha abusado, ha cometido toda clase de actos faltos de transparencia, la destitución del defensor del pueblo, que es una cosa horrible, la rebatiña que formaron en torno a la reforma constitucional, que ya de por sí era mala, y ellos hicieron lo posible por o sea, convirtieron eso en una verdadera rebatiña. Entonces, esas actuaciones que han tenido, que han sido reprobadas por la ciudadanía entera, son
hasta en cierta medida, pues no enteramente, pero en cierta medida son responsabilidades del presidente de la Cámara. Era el momento de renovar y poner otra persona, pero no lo hicieron, buscaron a la misma persona que había estado antes, y cuando les iban a preguntar que por qué lo hacían, porque él escucha, porque él es una persona de consenso, porque él busca acuerdos, porque él busca soluciones. ¿Qué significa todo eso? Eso es una clave. ¿Qué significa esa clave? Esa Que clave sabe significa, escuchar, dicen, que sabe sí, escuchar. bueno, esa clave ¿qué significa? Significa más de lo mismo. Entonces, ¿cómo tenemos ese circo y ese espectáculo primero? Y después va el señor Cortizo a hablar a la Asamblea, a decirnos que su gobierno tiene todos estos planes, estas ideas, estas iniciativas, estas medidas, y que debemos trabajar juntos y pedirnos que creamos en el gobierno. Si minutos antes lo que hemos visto es lo que hemos visto no nos da ningún pie para tener confianza en las actuaciones del oficialismo. Profesor, acaba usted de mencionar el tema de las reformas constitucionales. El tema con el coronavirus es que de alguna manera hay temas de la agenda país que han quedado relegados. Por ejemplo, las reformas a la Constitución, las reformas a la Caja del Seguro Social, incluso el censo que se tenía que hacer, que tenía que hacer la Contraloría en mayo pasado. O sea, no sabemos tampoco en qué ha quedado eso, y la verdad es que no hay condiciones ahora mismo para salir a contar a nadie, aunque el tema podría ser grave porque entonces no tenemos los indicadores y los números para poder planificar a futuro. ¿Qué opina usted de esto, profesor? O sea, ¿cómo se pueden sacar adelante esos temas que han quedado de alguna manera arrinconados ante lo que ha representado el manejo de la pandemia? Yo creo, una vez más, yo me remito a lo que dije antes. Hay una incapacidad total en el gobierno, una incapacidad total. Es cierto que hemos tenido que enfrentar una situación absolutamente inédita para el país. No es cierto que esto no ha pasado nunca antes en la historia. Las pandemias son un aspecto recurrente de la historia universal. Pero en la forma como ha ocurrido ahora, con las condiciones, bajo las condiciones y con las consecuencias que ha ocurrido ahora, es inédito en nuestra historia, por lo menos del siglo XX. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y ciertamente hay que establecer prioridades, pero lo que no tenemos es una organización y una estructura. La reorganización constitucional del país es algo fundamental. La reorganización de la Caja de Seguro Social es algo fundamental. Deberían comenzar por recuperar el dinero mal habido que ha habido en la Caja de Seguro Social hace 50 años. Todo lo que se han robado del Seguro Social, por ahí debían comenzar. Pero esa reorganización es fundamental. La reorganización del sistema educativo, que ahora ha quedado evidente, ahora ha quedado en evidencia el rezago tan espantoso. Aquí no hay ninguna razón, aquí no hay ninguna justificación para que no existiese una plataforma electrónica funcional que se pudiese poner en marcha apenas comenzó esta pandemia. No hay razón para que eso no haya podido pasar. Entonces, hay muchos asuntos que atender. Y yo diría que evidentemente es importante establecer prioridades, y la prioridad es la atención de la pandemia. Esa es la prioridad, y que la gente no se muera de hambre y que la gente pueda mantener sus ingresos o su empleo, dependiendo de cómo sea su desempeño personal. Pero al mismo tiempo, un gobierno tiene que atender otras situaciones también. ¿Y cuánto? O sea, no hay personal suficiente en el Estado para atender todas las funciones. ¿Qué hacen esos 232.000 empleados públicos? Yo quiero que me digan, porque el otro día alguien dijo, lo que están es ganándose su sueldo completamente mientras están viendo Netflix en la casa. Y eso, yo quisiera que alguien me dijera qué es lo que están haciendo. Es que para ellos no hay suspensión temporal de contratos laborales. No hay suspensión, siguen recibiendo sus ingresos, incluyendo el pago que se ha cuestionado, el pago de gastos de representación y el pago de otros ingresos, de gastos de movilización, por ejemplo, y de otros ingresos adicionales. Entonces, ¿qué nos indica eso? Tenemos un sector público enorme, con 232.000 o no sé cuántos miles de personas son, que no tienen la idoneidad, la capacidad, la calidad para llevar a cabo las funciones que se requiere llevar a cabo. La función judicial, por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Esa función judicial tiene que seguir desempeñándose, llevándose a cabo. La justicia, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, uno.
La Constitución dice que el acceso a la justicia será expedito e ininterrumpido. Eso se está violando terriblemente. ¿Por qué? Porque no tenemos ni las estructuras ni el personal idóneo. Entonces, eso dice mucho acerca de las prácticas de reclutamiento, las prácticas clientelistas que minan el Estado panameño y nos impiden atender, porque para volver a la pregunta inicial, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hacemos con todas esas otras cosas que se han postergado? Bueno, evidentemente hay que priorizar, pero si si existiesen 230.000, si existiesen 200.000, si existiesen 150.000 personas calificadas en el sector público, se pudiera atender mucho, pero la gente que está ahí no es gente que sirva para eso. ¿Para qué sirven y qué están haciendo? A propósito del manejo de la planilla y el gasto en viáticos y viajes, salarios, etcétera, el presidente Cortizo también anunció, casi al final de su discurso, que presentaría un proyecto de ley a la Asamblea que contempla la reducción de salarios. En el caso de él y del vicepresidente José Gabriel Carrizo, esa reducción sería del 50% de salarios y gastos de representación. En el caso de ministros, directores, gerentes, administradores de todas estas entidades del gobierno, la reducción sería de 25%. Y esto sería por 6 meses a partir de la promulgación de la ley. Por la descripción que ha dado el presidente de lo que sería el proyecto de ley, que todavía no se sabe cuándo será presentado a la Asamblea, vemos que quedan excluidos los otros dos grandes órganos del Estado. Exactamente. Bueno, a ver, la respuesta constitucional, ¿cuál sería, Mónica? La respuesta constitucional es que los órganos del Estado son independientes, son autónomos. La respuesta constitucional sería que la Asamblea Nacional se refiere a lo que tiene que atender directamente lo que atiene a los diputados, y el órgano judicial tiene que atender lo que se refiere a los integrantes de ese órgano del Estado. Entonces, esa sería la respuesta constitucional. Sin embargo, el oficialismo está repartido entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, y evidentemente que hay coordinación para las cosas que a ellos les interesan. Entonces, este es un asunto que han podido coordinar, y este es un clamor que hay, un clamor ciudadano que hay, porque si nos vamos al desglose de los ingresos que reciben los diputados, es una parte muy interesante. Ellos reciben $3.500 de salario, $1.500 de gastos de representación, reciben dietas por $1.000 y gastos de movilización o combustible por $1.000 más, para un total de 7.000 balboas. Entonces, el salario de ellos es 3.500, pero se ponen 3.500 más en estos otros renglones y se justifica ese pago de esos otros renglones. Es una cosa que hay que ver. Y en el caso de otros funcionarios del Estado que no están adscritos al Poder Ejecutivo, hay también esos desgloses. Se justifica eso. En el caso de los alcaldes, los municipios también, eso es algo que no ha salido a relucir en esta conversación. Los municipios son autónomos también, supuestamente, aunque el oficialismo los controla en lo que le interesa al oficialismo. A pesar de eso, son constitucionalmente autónomos. Entonces, ellos se ponen sus salarios y se dictan sus emolumentos. Gastos de movilización. ¿Qué movilización hay? Si la gente tiene que estar encerrada, o por lo menos en ese renglón, el gasto tiene que haber disminuido. Entonces, sí ha debido haber una revisión mucho más integral y mucho más comprensiva del gasto de salarios del sector público. Sobre todo, Mónica, yo creo que es importante que cesen las contrataciones, porque más allá de todos estos desgloses de que hemos hablado, se ha seguido contratando gente. Claro, hemos visto que en mayo y junio la Asamblea siguió engrosando la planilla. No solo estábamos en época de pandemia y de confinamiento, sino que además la Asamblea estaba en receso porque no había sesiones ordinarias. Solo tuvieron 3 días de sesiones extraordinarias para discutir la aprobación de un proyecto. Así es. Entonces, ¿cómo es posible? Y no sabemos cuáles son las cifras para los otros sectores del Estado.
que sería bueno averiguar si la planilla ha aumentado o ha disminuido, cuál ha sido el movimiento, y en términos del presupuesto o del pago también, de la cantidad de dinero que se gasta en eso. Sería importante ver también cómo ha evolucionado. Entonces, lo fundamental es que eso pare. Y hay que reducir ese gasto, hay que reducirlo. Y no vemos que eso está pasando. Entonces, no se ve que hay un compromiso serio de parte del oficialismo. Y yo creo que los diputados están en el ojo de la mira en ese sentido. Si el señor Cortizo ha dicho que él va a mandar un proyecto de ley que les baje el sueldo a él y a los ministros y a los otros funcionarios del Ejecutivo, entonces, y de las entidades descentralizadas, los diputados también tendrían que seguir con un sacrificio de ese tipo. Creo que es un emplazamiento disimulado. Puede ser sí, puede ser un emplazamiento disimulado. Vamos a ver cómo se zafan ellos, porque evidentemente se van a zafar. Ellos no se van a bajar el ingreso. Pero que ahora la manera ahora de zafarse de eso, que no sea engavetando el proyecto de ley que dice el presidente que va a llevar. Es probable que esa sea su estrategia, porque esa es una de las estrategias que ellos aplican. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Nos dice que hay una falta de capacidad de gobierno. El oficialismo no está a la altura de la situación. El gobierno no está a la altura de la situación, el oficialismo no está. O sea, no hay una idoneidad, no hay una capacidad para liderar esto. Por eso es que ya se escucha cada vez más y más entre la población el deseo de que se vayan, o sea, que renuncien. Y según la Constitución, artículo 189, ante la falta absoluta del presidente y del vicepresidente de la República, hay que convocar elecciones en 6 meses. Entonces, cada vez más se viene escuchando ese clamor. Es una desesperación que hay en la gente. Y yo, francamente, Mónica, no creo que los anuncios que ha hecho el señor Cortizo en la Asamblea Nacional en la mañana de hoy van a aplacar a la gente. No me parece. Porque quizás creen algunas expectativas en algunos sectores que todavía sean confiados o sean ingenuos o sean ilusos. Pero la mayoría de la gente no confía en el gobierno, para comenzar. Y si se alzan expectativas en algunos sectores, esas expectativas rápidamente se van a disipar, porque aquí no hay la capacidad para llevar a cabo esos compromisos que ha detallado el presidente Cortizo. Ok, profesor, nosotros vamos ya entonces cerrando la conversación con la promesa de que en 6 meses volvemos a tener este encuentro virtual, 6 meses, cuidado que antes, para discutir lo que sería el discurso del presidente Cortizo cuando le toque volver a rendir el informe a la Nación en enero. En enero. Probablemente sea también un 6 meses de gestión condicionados por el coronavirus. De eso no va a haber duda. Vamos a ver con qué sorpresa viene el Ejecutivo y viene la Asamblea. Ojalá el próximo encuentro sea un encuentro en persona, no sea un encuentro virtual. Ojalá sin confinamiento. Sin confinamiento, ojalá que las condiciones ya hayan mejorado en ese sentido, porque todos estamos preocupados y desesperados y deseosos de poder recuperar algo de nuestra rutina. Pero debemos cuidarnos y yo creo que sobre todo debemos insistirle al gobierno, vigilar e insistir. El gobierno existe para atender a la ciudadanía. No es al revés. El gobierno no existe para servirse de la ciudadanía. El gobierno sirve para atender. Esa es su razón de ser. Y eso no lo estamos viendo en Panamá. Entonces, creo que en estos 6 meses, hasta enero, que nos volvamos a ver, nos queda de tarea ser insistentes y vigilantes para no permitir, o por lo menos para protestar ante los abusos del poder en que los gobernantes panameños suelen incurrir. Muchísimas gracias, profesor Guevara-Mann, a los oyentes del Diario La Prensa. Este fue el podcast Página 2. Se despide de ustedes Mónica Palm con Miguel López en la producción.